Dios bendiga a cada persona que pueda estar viendo este episodio nuevo de Cita con Dios Podcast. Estás viendo el episodio número 11 de esta bendición que el Señor nos ha permitido tener. Y es para mí un gran gozo tener conmigo en esta hermosa noche o en cualquier momento que estén viendo este video a mi hermano Raymond Torres. Él se va a estar presentando ya mismito, pero quisiera aprovechar para agradecer nuevamente por todo el respaldo que le han dado a cada uno de nuestros videos. ¿Verdad? Las páginas siguen creciendo de manera positiva. Gracias a todos ustedes porque la han respaldado de verdad. Hemos visto todos los comentarios positivos y sabemos que está siendo de mucha bendición lo que hemos hablado aquí y lo que Dios ha hecho en cada joven que se ha sentado aquí conmigo en Cita con Dios Podcast. Así que Raymond, Dios te bendiga. Amén, amén. Bienvenido a Cita con Dios Podcast. Es para mí un placer que estés conmigo en este hermoso día. Así que quisiera que dejes un breve saludo para entonces comenzar a conocerte y a ver lo que Dios hizo contigo. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Como bien dijo nuestro hermano Jack Neil, mi nombre es Raymond Torres. Digo mi iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Soy de la Iglesia Cristiana Misionera en Sierra Bayamón. Y entonces tengo una familia, mi esposa, tengo 3 hijos hermosos, idénticos a su padre, obviamente. Pero, ¿verdad? Siempre Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. No quiero adentrarme en más cosas porque vamos a ir discutiéndolas. Claro que sí, claro que sí. Así que bienvenido nuevamente, Raymond. Amén. Estoy muy seguro que lo que Dios va a, ¿verdad? Lo que Dios va a inquietar a nuestro hermano Raymond a hablar y por su testimonio va a ser de mucha bendición para tu vida. Así que yo conozco a Raymond desde hace mucho tiempo. Entiendo que desde que nací, si no me equivoco, ya él me había visto, ¿verdad? Yo no recuerdo esos primeros días, pero estoy seguro que él ha tenido muchas experiencias desde que nació, diría yo, hasta la actualidad. De verdad que Dios ha estado con él en todo momento. Y como siempre a todos nos llegan momentos de confusión, de duda. Y estoy seguro también que en la vida de mi hermano Raymond también llegaron momentos así. Así que Raymond, quisiera comenzar preguntándote, ¿cómo era tu vida cuando eras niño? Pues mira, yo soy oriundo de Morovis. Yo nací en el pueblo de Morovis. Pues yo nací en la iglesia, ¿verdad? Como bien se dice, desde que soy pequeño. Yo siempre he visitado la casa del Señor y siempre mi mamá me ha llevado. Soy el menor de 3 hermanos. Tengo 2 hermanas mayores. Yo soy el menor, el único varón en casa. Y pues mi papá y mi mamá, ¿verdad? Nos criaron allí en una casita en Morovis con limitaciones y tantas cosas. Yo nací para los 90, así que pues todas las limitaciones que tuvimos, pero Dios nunca nos dejó. En ese proceso de mi niñez, pues uno se va desarrollando en la casa del Señor, en diferentes áreas. A mí me encanta todo lo que tenga que ver con la obra de Dios. Desde que soy pequeñito, pues estoy ¿verdad? Siendo capacitado por el Señor para diferentes cosas. Yo cantaba en la iglesia, daba los devocionales, lectura de la palabra, predicaciones desde que soy niño. Pero todo, ¿verdad? Fueron eventos que marcaron mi vida. Sucedieron muchos eventos en mi vida que me marcaron y pues hasta hoy, hasta el día de hoy. Amén. Qué bueno, que en medio de todo, ¿verdad? Dios ha sido fiel. Raymond, mencionaste que naciste en la iglesia. Ajá. Y como yo también, ¿verdad? He nacido y criado dentro del evangelio. Pero han habido momentos en mi vida, o hubo ese momento donde yo tuve ese encuentro verdadero que ya no era porque papi ni mami me llevaban, sino porque Daniel Lebrón había tenido una experiencia con Dios y ahora Dios y Daniel eran mejores amigos y entonces esa relación había crecido y me sentía más cerca de los caminos del Señor. En tu vida o en tu niñez o adolescencia, no sé en qué momento exactamente fue, pero hubo un momento también donde sientes que tuviste ese encuentro con el Señor. Totalmente. Un encuentro con Dios es necesario. ¿Verdad? Es obligatorio. No hay vida cristiana sin un encuentro con Dios. Y obviamente, dentro de la misericordia de Dios, la Biblia nos enseña que es Dios el que toma la iniciativa. Porque siempre nuestro pensamiento es hacia el mal, hacia el pecado. Incluso dice la Escritura que en pecado me concibió mi madre. Pues esa herencia de pecado ya se nos ha sido transmitida.
Y no es que yo lo estaba buscando, sino que Él me encontró. Él me encontró. Y yo recuerdo ese día, no recuerdo quién estaba predicando. Yo me acuerdo del piso, porque en la iglesia de Morovi hay terrazo como él. Y entonces me acuerdo de la emoción que yo sentí. Yo no paraba de llorar. Recuerdo haber estado en la esquinita del altar de Morovi. Antes el altar era como... bueno, ya estaba en cemento el altar. Pasar en la esquinita llorando y llorando y llorando, aceptando a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Ese momento nunca se me va a olvidar. O sea, fue... no recuerdo la fecha, no recuerdo... yo tenía 9 años, sí me acuerdo. Pero con exactitud no sé qué estaba pasando, pero sí me acuerdo del sentimiento tan profundo que yo tenía al que el Señor me hacía sentir en ese momento, como que te estoy separando. Fíjate, desde que yo soy bien pequeño, yo recuerdo... Hubo un tiempo que mi mamá estuvo perseverando en una iglesia en Franque, que no es la misma iglesia de Torrecilla. Y desde que yo soy un niño, Dios me ha hecho llamados. Desde que yo recuerdo, desde que soy bien, bien pequeñito, mi mente, qué sé yo, el Señor movía a los pastores a que me llevaran al altar. Y siendo un niño, yo ministraba con los invitados a predicar, porque Dios me separaba, me señalaba. Pero ese día fue un día inigualable. Fue un sentimiento, es como si un sentimiento diferente que jamás yo hubiera experimentado en mi vida surgió en ese momento. Algo se abrió, una esperanza, un sentimiento de gratitud, un reconocimiento de pecado. Porque es bien importante que en ese momento de la conversión haya un reconocimiento de pecado. Y yo sentí esa culpa de que aunque un niño nacido, criado en el Evangelio, pero sí sentía la culpa de pecado, en la que Dios quería un trato personal y directo conmigo. Qué bueno, eso es bien lindo porque uno se siente como que ahora todo tiene sentido. Exactamente. Como que se te abren los ojos espirituales y tú dices, bueno, Señor, yo sé que no es en vano, hay alguien de verdad que es real, este evangelio que me han enseñado, ¿verdad? O vendido, como dice la gente, no es un evangelio falso, sino que Dios es real y Dios todavía está sentado en su trono. Eso es, amén. Qué lindo, de verdad. Así que, joven, yo te invito a que si todavía no has tenido ese encuentro con el Señor, yo creo que, y es muy cierto ese refrán que dice, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Así que en el momento que tú estás viendo este video, si tú sientes que ya es momento de decirle, Señor, necesito reconocerte como mi único y exclusivo Salvador, yo creo que no hay mejor momento que en esta hora. Raymond, y luego de que entonces tienes este encuentro con el Señor, ahí es como que cuando el enemigo comienza con el jueguito. Pues mira, lo que pasa, mi núcleo familiar, yo crecí en una casa, aunque mi mamá ¿verdad? Le servía al Señor, pero yo crecí en una casa disfuncional, un hogar disfuncional. Mi papá no le servía al Señor, y mi mamá sí. Mi mamá, yo siempre a todo el mundo que le hablo de mi niñez y de mi crecimiento, yo le digo que mi mamá fue como una mamá gallina que pelea con garras por sus hijos. Ella nos protegió de tantas y tantas cosas, aún con sus limitaciones, porque algo que yo puedo entender hoy, que soy padre, que tengo 3 chiquititos en casa, es que mis papás me dieron más de lo que recibieron. Tanto mi mamá como mi papá. Porque cosas que no experimentaron en sus hogares, yo las vi en mi casa. Yo vi amor, yo vi abrazo, yo vi calidez, yo vi cuidado, que no faltaban tanto de mi mamá como de mi papá. Pero mami fue la que abrió ese camino por nosotros. Dentro de la familia, mi mamá pertenece a una familia, pues, de adoradores, ¿verdad? Cofundadores de la iglesia de Morovi, de nuestra organización. Y mami fue una convertida, de esas primeras que se convirtió de la familia, y luego se siguieron añadiendo mis tíos, todo el resto de mis tíos y mis tías y mi abuela. Pero mami fue una de esas primeras que el Señor, pero era una niña, que el Señor la llamó y ella aceptó ese llamado, viniendo de la religión tradicional. El Señor la rescató, la salvó, les dio, ¿verdad? Esa oportunidad.
de reconocer la escritura tal cual está escrita e interpretada de la manera correcta. Qué bien. Y entonces, pues, la familia Collazo, que es la familia de mi mamá, ha sido una familia de mucha bendición, tanto a la iglesia, ¿verdad? Como, así que ese es el ambiente en el que yo crecí. En el lado de mi papá, pues la familia de mi papá, mi abuelo y mi abuela también eran miembros de la iglesia. Okay. Así que, aunque no fue una crianza igual que la de mi mamá, pero sí mi abuelo infundó en cierta etapa de la vida de mi papá lo que era el temor a Dios y el evangelio. Okay. Pero mi papá, pues no había dado ese paso de fe. Y toda mi crianza desde niño, pues yo vi en mi casa muchas situaciones difíciles con respecto a temas de drogas. Okay. Yo vi en mi casa a mi papá llegando en unas condiciones, ¿verdad? Bien difíciles por el abuso de sustancias, tanto del alcohol como droga. Y fueron momentos bien impactantes en mi vida. Desde que soy un niño, yo pude experimentar eso. Incluso hay veces que tengo deficiencias manuales de hacer cosas en casa que no sé cambiar, qué sé yo, un enchufe, un receptáculo, no sé, porque obviamente mi papá no dedicó el tiempo de eso para poderme enseñar. Me enseñó muchas otras cosas maravillosas, pero hubo unas deficiencias en ese proceso de enseñanza y de crecimiento. Y a lo que voy es que mi mamá fungió como esa protección utilizada por el Espíritu Santo para incluso de influencias de amigos, influencias de familiares. Mi mamá fue ese círculo que Dios utilizó para acercarme a mí y acercar a mis hermanas y que tuviéramos un desarrollo en el que pudiéramos conocer la palabra del Señor. Y luego de ahí, cuando obviamente lo que me preguntas, que hice un preámbulo demasiado grande para la pregunta, pues ya toda mi vida ha sido como una vida de retos. Okay. Retos espirituales, retos de convicciones, ¿verdad? En la que yo sí he visto gente que el Señor salva, pero no salva a mi papá. Okay. Esos aspectos en los que reconocer la verdad de Dios en mi vida. Y ciertamente yo no puedo inmiscuirme en los planes de Dios. Dios tiene unos planes, Dios los ejecuta, y más adelante voy a hablar de ese enlace, pero Dios los ejecuta, Dios trabaja, y no es mi responsabilidad conocer el porqué de los planes de Dios. Mi responsabilidad es, tal cual lo establece la Escritura, es seguir firme a la meta. Amén. Buscad el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Pero el norte del cristiano, que uno lo aprende durante el camino, es mirar a la meta, que es Cristo. Cuando eso uno lo logra, todo lo demás en la vida de uno comienza a funcionar y a dar resultados. Claro que sí, claro que sí. Así que sí, luego de ese momento de conversión, vinieron muchos ataques, que ya había vivido experiencias bien tristes y dolorosas. Pues después de ahí continuaron, no se detuvo, ¿verdad? Fue un reto tras reto, pero Dios siempre, no sé cómo explicarte, pero Dios tuvo ese cuidado siempre. Y yo recuerdo salir de la escuela, que yo cuando ya estaba en la high school, y yo quiero ir para el templo. Y yo iba al templo. Wow. Y me quedaba en la casa del Señor los domingos en la mañana. Todo el día me quedaba allí, y en la noche recibía a los hermanos en la tarde, orando por las bancas. Yo decía, o sea, como que cosas de loco. Ajá. ¿Verdad? Pero Dios me dio esa experiencia. Qué lindo. Y pues ha sido demasiado como en ese primer amor, básicamente. Totalmente. El Señor trabajó muchas áreas de mi vida, y de verdad la Iglesia Cristiana Misionera ha sido una columna y baluarte en esa formación, en la que hoy yo puedo decir gracias por tantos buenos pastores, excelentes pastores, hermanos de iglesia que demostraron con ejemplo la fidelidad a Dios y la fidelidad a una organización que, ¿verdad? que ha sido ese fundamento y esa base a través de la palabra. Amén. Entonces, Raymond, dijiste que eso fue a los 9 años que entonces tienes esta experiencia con Dios. Pues, ¿cómo fue entonces ya cuando pasas esta etapa de la niñez? Porque ya ahí todavía uno sigue siendo un niño. Cuando entras en la adolescencia, a ser un joven como tal,
¿seguían estas situaciones familiares dentro del hogar? ¿Habían aumentado, habían disminuido o cómo era la situación? Mira, cuando yo me enamoré de Elizabeth, que es mi esposa, cuando yo estaba en cuarto año, bueno, yo siempre estuve... Ella dice que yo siempre estuve enamorado de ella. No, fue ella de mí, pero anyway. En otro momento le damos la oportunidad que se defienda. Pero yo comencé, luego de un campamento de jóvenes que hubo, para ese tiempo estaba como una epidemia, que era por la porcina. El virus, el H1N1. Okay. Y entonces, en un campamento de jóvenes de nuestra organización, mis primos y yo nos fuimos enfermos del campamento, ¿verdad? Porque, pues, supuestamente teníamos la porcina y qué sé yo. Estuvimos convaleciendo en nuestras casas y Elizabeth, que en ese caso era la hija del presidente del movimiento, pues ella nos llamó a todos bien preocupada para que saber cómo estábamos. Entonces ella cuenta, porque esa parte la cuenta de ella, que ella llamó a todos mis primos y me dejó a mí para lo último porque no quería. Y dice, él va a querer seguir hablando conmigo y qué sé yo. Y entonces, pues, en efecto, la única persona que le contesté, porque ella llamó, enganchó rápido y yo la llamé para atrás. Elisa, digo que Elisa me llamó. Pues nosotros comenzamos una relación un verano, julio 24. Okay. Fue el inicio de conversaciones y de nuestra relación. Un mes después o unos días después, yo tengo la difícil situación de explicarle a Elizabeth que mi papá lo internan en un hogar de rehabilitación. Wow. Eso fue tan difícil para mí porque yo dije, Dios mío, esta muchacha que ha sido criada obviamente en un hogar, su papá es pastor, su mamá esposa de pastor, presidente, y ahora es pastora también, como que una familia tan, ¿verdad? Ante mis ojos, tan bonita, tan espectacular. Y yo tener que decirle, él le va a decir que corte conversación conmigo. Cualquier padre lo haría, Ajá. ¿sabes? Corta conversación con él por la situación que están atravesando, o hasta ella misma, a lo mejor se pudo haber asustado, como que mira, mira, si no el padre es así, pues la herencia de los hijos, qué sé yo, a lo mejor. Pero increíblemente, ellos me acompañaron a ver a papi. Wow. Yo le he preguntado a Elizabeth, y oye, ¿qué te dijo Héctor? Nada, a todo lo contrario, vamos a estar ahí para él, porque sí, Héctor me conocía desde muchos años, desde hace muchos años atrás, mi suegro. Él me conocía a mi familia, conocía a la familia de mi mamá, que era la que estaba en la iglesia de Morovis todo el tiempo. Y yo siempre tuve ese temor de que mi esposa, mi novia, me va a dejar. Ahora que tengo una relación que al fin logré algo, lo voy a perder por esta situación de mi papá. Pero no, todo lo contrario. De verdad que en todo Dios tuvo cuidado. Dios me cuidó, cuidó a Elizabeth. Y al final del día, pues, hicimos una familia, ¿verdad? Y nos casamos. Y para papi, obviamente, siempre estuvo en esos procesos de entrar en hogares de rehabilitación, de salir de hogares, volver, estar un tiempo firme, ¿verdad? Sirviendo al Señor y después volver a recaer. Fueron muchos eventos que yo viví. Uno de los eventos que, para los que yo más me tomé en sanar, fue el día de mi graduación. Yo me gradué de noveno. Okay. Y cuando yo me estaba graduando de noveno, el mismo día se estaba graduando mi hermana de la universidad de un grado asociado. Okay. Y habíamos acordado, ya estaba todo planificado. Papi iba conmigo y mami iba con mi hermana. Nosotros vivíamos en Morovis y la graduación era en Bayamón, la de mi hermana. La mía era en Morovis, había que dividirse. Ajá. Llega la mañana de la graduación y mi papá nunca llegó a casa. Wow. Eso fue para mí, Dios tuvo que sanar mi corazón. Porque no era ni por mí. Yo le decía, mami, yo no quiero ir para la graduación, yo me voy porque yo no quería dejar que mi hermana fuera sola a su graduación. Cuando papi se supone que me acompañara y todo hubiera salido súper bien. Pero hasta en eso, Dani, hasta en eso el Señor se glorifica. Los pastores que ahora son mis pastores, el pastor Frank y la pastora y su esposa Eva. Eva fue con Yanis a la graduación.
Ellos ya no eran pastores en Morovi. Okay. Y mami la llamó, ella apareció, ella dejó lo que tenía que hacer, lo que estaba haciendo, y llegó allí porque la comunidad de fe es importante para estos momentos en los que nos necesitamos los unos a los otros. La comunidad de fe es crucial. Y yo recuerdo ese día ¿verdad? Lo recordaba con mucho dolor, y Dios poco a poco fue sanando. Mi papá, dentro de todo este proceso de recaídas, él falleció hace aproximadamente 2 años atrás. Y yo recuerdo el día, porque yo le estoy montando a Abby, es el cumpleaños de Abby, y yo le estoy montando a Abby una bicicleta. Y yo le tiro una foto y se la envío. Y yo le digo, papi, me hubiera encantado hacer esto contigo. Y nunca recibí respuesta de mi papá. Yo no sabía lo que había acontecido porque nosotros nos enteramos como 2 días después, porque lo encontraron en su cuarto por una sobredosis, que había muerto. Y nosotros pues no lo sabíamos, pero ese día yo tenía un sentimiento, y Elizabeth te lo puede testificar, yo tenía un sentimiento horrible. Yo empecé a llorar sin saber nada. Yo empecé a llorar, a enviarle el mensaje diciéndole, papi, te extraño, te amo. Y hubo muchas cosas que yo no pude, muchos ciclos que yo no pude cerrar con mi papá. El día que nosotros comenzamos a hacer el velorio, ¿verdad? Que nos enteramos, para mí fue bien difícil. Obviamente la noticia, yo salí corriendo, Dios es tan maravilloso que lo hizo todo perfecto. Yo le digo a Elizabeth para ir para casa de mi suegro ese día que llegó la noticia. Y yo llego a casa de mi suegro y estoy allí, y allí es que me llama mami para darme la noticia. Ella me llama gritando porque le habían llamado los policías de allá, porque él murió en el estado de Pensilvania. Okay. Y le habían llamado los policías de allá para darle la noticia. Mi abuela estaba destruida. Yo lo que hice fue salir corriendo. Mi instinto lo que hizo fue salir corriendo. Y Héctor se me va detrás. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y ahí entonces es que yo le digo, pasó esto con papi, pero yo no lloré. Yo no lloraba. Incluso, Dani, yo entro en el día que vamos a hacer el velorio, que lo extraditan para acá y vamos al velorio. Yo me meto en la ducha y yo digo, Señor, ¿por qué yo no puedo llorar? Yo sentía como estaba como en una pausa de mi proceso. Yo no sabía qué estaba pasando, no sentía ninguna ganas de llorar, nada. Pasa el velorio, yo recibo a la gente como... Y la gente me miraba así como... Y yo, bienvenido, gracias por estar aquí. Maestro de ceremonia. O sea, como maestro de ceremonia. Yo tomé la parte en la ceremonia que hicimos. Yo tomé la parte también en el entierro. Como que tranquilo. Lo que yo no sabía es que estos procesos son unos procesos que toman tiempo. A los 2 a 3 meses después de la muerte de mi papá muere en enero. Ya para el mes de marzo, ahí yo sentí el duelo. Yo no paraba de llorar. Wow. Mi vida, todo se vio afectado. Mi vida espiritual, mi vida en el trabajo, todo se afectó. Fue algo... Bueno, mi jefa me llama y me dice, la que era mi jefa me llama y me dice, Raymond, yo necesito que tú trabajes con tus sentimientos. Algo te está pasando y yo necesito que tú trabajes. Ella preocupándose por mí. Porque ya te veían diferente. Porque ella me veía, exactamente. Okay. Y entonces ahí es que yo busco ayuda para mi duelo, porque de verdad que era algo... Un día yo estoy caminando haciendo ejercicio en la pista en Bayamón y me llega ese pensamiento, quiero hablar con mi papá. ¿Qué te digo? Nuestros padres pueden tener los defectos que tengan, que son muchos, porque nuestros padres no son perfectos, pero tú tampoco eres perfecto, ni yo tampoco soy perfecto. Aprovecha el tiempo, porque puede llegar el momento en que no lo tengas, y a veces por nuestra ignorancia o por sentirnos que somos la última cosa, no aprovechamos el tiempo. Y todos los años luego de la muerte de mi papá han sido diferentes. Este año ha sido el más sentimiento que me ha dado. Después de haber trabajado aquel duelo, este año ha sido el más sentimiento que me ha dado. Lo amo, lo extraño, valoro tantas cosas que a tiempo quizás no valoré, ¿verdad? Y no le di la importancia que él tenía en mi vida.
de que aunque mami fue la que me formó en la casa del Señor, pero por mi papá yo soy quien soy también. Claro. Porque Dios lo puso ahí con un propósito. Y es bien importante que aprovechemos todo el tiempo que nosotros tengamos. Amén. Que aprovechemos para que nosotros podamos, porque ese es el mandato de Dios. Uh-huh. ¿Cómo somos cristianos si no, ¿verdad? Si no lo honramos, no honramos a nuestros padres? Necesitamos aprovechar el tiempo y honrar a los padres que Dios nos dio. Así porque mismo. No es con una condición. Si tu padre va a la iglesia, honrarlo. No, es que hay que honrarlo en todo tiempo. Claro. Y hoy me toca a mí honrar la memoria de mi papá. Yo la honro con mis hijos. Cuando yo le hablo de mi papá, para mí él fue el mejor abuelo que ellos puedan tener. Mi papá era tan dado. Yo destaco siempre las cosas positivas, que aunque viví muchas cosas negativas, que fueron mi enfoque, pero ahora Dios me ha permitido entresacar las muchísimas cosas positivas que yo quiero tener de lo que tenía mi papá. Amén. Mira, mi papá era una persona que... Ahora que tú sabes que yo pago las cosas, porque ahora me toca a mí pagar las vacaciones y todo eso, ¿verdad? Pues antes, cuando él le tocaba a él, que yo era un nene, él nos llevaba 3 familias de mis tíos, el hermano de mami, por allá, el otro, invitaba gente. Y él pagaba la comida, él pagaba las carnes, él hacía el barbecue. Y yo decía, oye, papi se gastaba un montón de chavos, porque ¿sabes? Las cosas están bien caras. Y era con un amor que él lo hacía por servir a los demás. Yo quiero servir como mi papá servía. Y esas son las cosas que Dios me ha ido enseñando, entresacar de lo que Dios me dio, que fue ese Padre tan maravilloso, poder entresacar y resaltar lo maravilloso que Él fue, aunque hubo unas cosas, pero que yo también tengo muchas otras. Es lo mismo, mismo. Yo tengo muchísimas otras en las que tengo que trabajar como padre, como hijo, como hermano, como siervo de Dios. Tengo muchas cosas. Sí, yo estoy en el proceso. Claro, estoy en el proceso y yo quisiera que cuando me recordaran a mí, me recordaran por las cosas maravillosas y no por las cosas negativas, ¿verdad que sí? Pues eso es lo que yo he hecho con la memoria de mi papá. Y entonces mi exhortación siempre a todo el mundo que me ha tocado aconsejar por situaciones paternofiliales y siempre ha sido: no pierdas la oportunidad de cerrar ciclos. Y a lo que iba, después de tanto que he hablado, el cerrar ciclos es bien importante, en la que nosotros podamos expresar, ¿verdad?, los sentimientos de uno, tanto positivos como negativos, ¿verdad? Uh-huh. En que podamos aclarar todas las cosas, porque pasado este tiempo yo llegué a la conclusión, Señor, yo necesito que tú me sanes, porque ya yo no puedo jalar el teléfono y llamar a papi y decirle: mira papi, yo te amo, tú eres importante para mí, yo te valoro. Ya no puedo hacer eso. Ahora es el Señor el que tiene ¿verdad?, la oportunidad de trabajar conmigo si a Él le place. Claro. Y lo ha hecho. Me ha enseñado, y las lágrimas han sido ese bálsamo que Dios ha recogido de mí como alabanza suya para este proceso de dolor y para sanar todas las heridas de mi corazón. Qué lindo, Rimón, que en medio de todo has podido ver la mano de Dios obrar. Y está muy bien el hecho de que aún en medio de esa experiencia tan negativa, como tú dices, luego del proceso de duelo, del proceso de dolor, de la pérdida, ¿verdad?, de asimilar esta pérdida, que yo, gracias a Dios, tengo a mis padres conmigo. No imaginaría, ¿verdad?, ese dolor de esa pérdida de alguno de mis padres. Pero qué bueno que en medio de todo pudiste sacar lo bueno dentro de todo lo malo. Eso, amén. Que quizás, ¿verdad?, eso yo sé también que te ayudó a sanar en medio de eso. Totalmente, y eso es lo que quiere Dios. Y eso es lo que siempre Dios quiere para sus hijos. Por eso es que Él convierte lo que el enemigo llamó como maldición. Él lo transforma en bendición. Amén. Para sus hijos, para todos los que aman a Dios. Dice la Biblia que el que ama a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Amén. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Así que todo lo que pasa en nuestra vida no es que las cosas bonitas, que si las veces que sentí el Espíritu Santo, aunque eso es parte, ¿verdad? Que si las experiencias que tuve, todo, porque aún las cosas que aparentan ser negativas, que el enemigo las está tirando para destruirte, Dios las utiliza para que tú te levantes en ese escalón y camines hacia lo que Dios tiene para tu vida. Las cosas negativas
Dios la usa para eso, para enseñarnos los procesos. Dios los usa para enseñarnos, para que nosotros podamos crecer y ser conforme a ese llamado de Dios que Dios ha hecho, ¿verdad? Y que podamos cargar lo que Dios quiere que nosotros carguemos. Amén. De otra manera, que Dios no hubiera trabajado conmigo, yo no puedo predicar. ¿Sabes? Porque ¿cómo yo voy a predicar con una raíz de amargura contra mi papá? ¿Cómo yo voy a predicar sin haber sanado? ¿Cómo yo voy a predicar sin haber dado... No puedo. No hay manera. Dios tiene que trabajar conmigo. Si no, yo no puedo entrar en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y pues ha sido maravilloso el Señor. Qué bueno, definitivamente puedo dar fe de eso. Raymond, y el Raymond de hoy, del 2025, ¿qué le diría a ese Raymond adolescente en un hogar disfuncional, con un padre, ¿verdad?, ausente dentro de las funciones mandatorias de un padre? ¿Qué le dirías a ese Raymond de ese entonces? Pues mira, precisamente el Raymond de 2025 aconsejaría: aférrate a la palabra. La palabra de Dios, estos últimos 2 años, recuerda que yo llevo toda mi vida en el Evangelio, ¿verdad? Estos últimos 2 años, la palabra de Dios ha sido crucial en mi vida. Amén. Y cuando hablo de palabra de Dios, es que al Raymond de mi adolescencia, al Raymond de mi juventud, al Raymond de mi niñez, de mi juventud adulta, yo le diría: no te acostumbres a llegar rutinariamente a la casa del Señor. Porque la vida cristiana no es una rutina. Definitivamente. No te acostumbres a eso. Y a nosotros que somos nacidos en el Evangelio y nos criaron en el Evangelio, se nos hace más duro aprender esto, más difícil aprender esto, porque por obligación llegar a la casa del Señor ha sido una rutina. Desde que nosotros tenemos memoria, los martes, los jueves y los domingos vamos a la iglesia. ¿Cierto o falso? Cierto. Es así. Yo recuerdo antes, cuando era más niño, los lunes íbamos a culto en los hogares, martes era culto en el templo, miércoles evangelizábamos, jueves teníamos culto en el templo, viernes teníamos culto al aire libre, los sábados había retiro en las iglesias. En la iglesia nosotros visita a la otra iglesia, domingo era domingo por la mañana, cogíamos un descansito de 1 hora y en la tarde otra vez culto. Esa era mi vida. Mi vida era eso, pues se convierte por obligación en una rutina. Pero Dios quiere despertar a los jóvenes de esa rutina que no los va a llevar al cielo. Porque la rutina de Dios, la rutina de ir a la iglesia no nos lleva al cielo. No, eso es mentira. Ir a la iglesia no te salva. Chach, si fuera así, si fuera por eso. Imagínate cuántos salvos hubieran. No. Eso no. Hay que tener una vida de relación con el Señor. Una relación íntima. Y cuando yo tuve mi relación con mi ahora esposa, nosotros nos escribíamos cartas. Y yo amaba leer sus cartas y yo me creía poeta. Yo componía unas clases de cartas, bueno, ya lo sabes, una calidad. Y eso era, mira, unas cartas maravillosas y ella me hacía unas cartas de páginas y páginas y yo las leía. Qué porque lindo. así era como que se avivaba ese amor. Es lo mismo con el Señor. Eso no puede fallar. Cuando nosotros dejamos que la rutina cristiana del siglo XXI nos arrope nuestra relación con Dios, comenzamos a decaer. Porque ¿qué pasa? Ahí es cuando comienzan los pecados ocultos. Ahí es cuando comienzan las cosas que hago ocultas. Exacto. Y no las digo porque yo estoy en una rutina y ya yo soy líder en la iglesia. Exacto. Yo soy diácono, yo tomo parte. Y muchacho, imagínate, y el legalismo también, que si yo confieso lo que yo hice, ya yo no sirvo para nada el resto de mi vida. ¿Qué va a decir la gente? Muchacha, ¿qué va a decir la gente? Se acabó mi vida, ya yo no voy a decir nada, porque estamos en una rutina. ¿Sabes qué? Llegó el 2025, a mí no me importa lo que la gente sepa de mí. A mí realmente me importa que la gente conozca que Dios me rescató. Que aunque yo nací en la iglesia, me crié en la iglesia, Dios me rescató de una rutina peligrosa que me iba a llevar a la muerte espiritual. ¿Y cómo yo veo esa rutina? En esos momentos en los que yo digo, espérate, ¿sobre quién yo estoy fundamentado?
Yo no sé. Espérate, ¿qué me está pasando? ¿Qué son estos pensamientos? Ujú. Mira, tú sabes que nuestra iglesia, pues nosotros no utilizamos ningún tipo de prenda, ni Ajá. collar. Yo nunca, acuérdate, yo nací en la iglesia, a mí esto nunca me ha traído, porque es que yo nunca lo he usado. O sea, eso Sí, que para no mí estaba nunca. acostumbrado a ese ambiente o Nunca. a eso. Para mí eso nunca ha sido. Yo me vine a poner una sortija cuando yo me comprometí y me casé con mi esposa. Ahí fue cuando yo usé sortija. Ujú. Yo no usaba sortija. Relojes. Se me hace difícil ahora, aunque ahora sí me traquea La cuántos pasos tecnología. doy y todo eso. Está chévere. Pero no era. Yo no. Cuando yo estuve en un proceso que me sentía lejos de Dios por la rutina, esas cosas comenzaron a traerme. Después de llevar toda la vida en la Yo decía, iglesia. oye, me encantaría ponerme como una pulserita aquí. A ver cómo se me ve. Y yo no estoy hablando de Claro, criticar sí. eso, ¿verdad? ¿Verdad? Allá cada persona. Es que algo que para mí antes no era atrayente, ahora me atrae. ¿Qué está cambiando? ¿Qué está pasando, verdad? Porque si hay algo que antes no me atraía, pero ahora me está gustando y me estoy yendo por ahí, algo está pasando en mi vida. Y yo tengo que reaccionar y tengo que accionar de acuerdo a lo que dice la Escritura. Y leer la Biblia, wow, yo tenía una experiencia con el Señor tan maravillosa. Por eso le digo al Raymond de mi adolescencia, lee la Biblia. Y para mí era yo siempre me ha encantado la escritura, las escrituras. lectura. En uno de mis cumpleaños, mi regalo fue, papi, yo quiero una Biblia. Fuimos a Sam's y él me compró, anuncio no pagado, él me compró la Biblia Plenitud, la Plenitud, que yo amé esa Biblia. Y yo tenía una carpeta bien grande con un montón de libretas, con bolígrafo, y yo la llevaba a la iglesia, sí, pero cuando estaba en casa estaba cerrada. La usaba más que para prepararme Ajá. para predicaciones. Exacto. O para cuando me tocaba buscar un verso bíblico que me toca dirigir. Pues déjame ver, déjame ver dónde cayó. Aquí el Salmo 44, porque ese número me gusta, qué sé yo. Y ese es el salmo que leo. Pues, pero no era un libro que se consideraba parte de mi vida. Y entonces yo siempre he tenido esa preocupación ¿verdad? Que la despertó el Señor en mí, con las personas que nacimos y nos criamos en el Evangelio. Y siempre voy de la mano con mis primos que todavía están, mi prima que todavía persevera, con los jóvenes de la iglesia que todavía están. La Biblia, la palabra, enamórate de la palabra del Señor, porque es un consejo que Dios me lo dio, me lo hizo entender muchos años, y que yo hubiera querido poder leer la Biblia con ese entusiasmo desde que yo soy joven. Ese sería mi consejo. Qué bueno, Raymond. De verdad que yo no ha hecho falta que yo diga nada, porque definitivamente lo que Dios ha hecho contigo es extraordinario. Gloria a Dios. No contigo, también con tu familia. Conocemos también a tu familia, no tan de cerca como a ti, pero sabemos cómo Dios siempre ha estado presente en cada uno de ellos y lo que Dios ha hecho con cada uno de ustedes. No ha sido fácil, Raymond, pero Ebenezer, Amén. hasta Amén. aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Así que, Raymond, yo entiendo que has hablado. Hay un montón de cosas que pudiéramos Ay, quedar sí. hablando, ¿no? Necesitamos otro capítulo. Segunda parte con Raymond Torres. Pero ya el tiempo ha corrido, ¿verdad? Y no quisiera extender más el video. Si les interesa saber un poco más de la vida de Raymond, déjenos saber, ¿verdad? Hacemos segunda parte. Pero Raymond, ha sido un placer, un privilegio para mí que hayas estado conmigo en Cita con Dios Podcast. Si nos ven así vestidos, ¿verdad? Usualmente no ando muy formal en los episodios, pero estábamos en un compromiso y cachamos a Raymond, ¿verdad? Para que estuviera con nosotros. Así que, Raymond, mil gracias, de verdad. Y gracias a Dios por lo que ha hecho en tu vida, Amén. por lo que Dios, seguirá haciendo, ¿verdad? Por las experiencias que te va a seguir dando. Gracias por serle bendición para mi vida, por serle bendición para los que han visto este episodio en cualquier, ¿verdad? Momento del día que lo hayan visto. Así que, Raymond, vamos a despedir este episodio. Agradecemos nuevamente a cada persona que haya visto este episodio. Si has llegado hasta este momento, te invito a que nuevamente te suscribas a nuestro canal. Si no lo has hecho, que puedas compartirlo, darle like a nuestros videos. En todas las redes sociales aparecemos como Cita con Dios Podcast. Aquí en YouTube es donde usualmente subimos el video completo, pero en Instagram, TikTok, Facebook, todo eso, subimos reels y shorts, ¿verdad? Para que sean de bendición para cada uno de ustedes. Amén. Así que sin más preámbulos, nos despedimos en una oración. Raymond, quisiera que nos llevaras en oración. Amén. Para entonces dar por finalizado este episodio y entregar, ¿verdad?, en lo que Dios ha intentado hablar con cada una de estas personas. Amén.
Señor, te damos gracias. Gracias en esta hora porque tú has sido maravilloso, Señor. Gracias, Padre, porque siempre que hablamos tenemos que hablar de ti. Sí, Señor. Eres tú el motivo de nuestra vida. Eres tú la sensación de nuestra mente. Gracias, porque Señor. sin ti nosotros somos nada, Señor. Yo anhelo, Espíritu Santo, que todo el que tenga la oportunidad de escuchar esta conversación que hemos tenido sienta una pasión instantánea, Espíritu Santo, por la búsqueda de tu presencia, Señor. Aquí el tiempo es corto y dice tu palabra que tú has de venir por tu pueblo muy pronto. Y aunque muchos han tomado tu venida como tardanza, nosotros tenemos la certeza de que eso ha de ocurrir porque tu palabra es verdad. Amén. La revelación de tu palabra es verdad, Señor. Y yo te pido que en este momento, Padre Santo, tú hagas una obra hermosa. Tú trabajes en relaciones de padres e hijos. Tú trabajes, Padre Santo, en relaciones matrimoniales. Amén. Tú trabajes en juventud, mi Señor, que están perdidos, Padre Santo, a veces sin saber hacia dónde ir. Yo te pido que a través de estas palabras que hemos dicho, tú le des norte y dirección, sí, y les ayudes a encaminarse, Padre Santo, amén, siguiendo la dirección hacia la salvación. Las almas, Señor, están en anhelo por escuchar tu palabra. Y Dani, Padre Santo, se esfuerza por llevar a cabo el ministerio, sí, y la gran comisión. Te pido que tú les recompenses, Padre Santo, y muchas vidas sean impactadas para tu gloria y para tu honra, porque tú eres el grande. Amén, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Así que gracias, Raymond, nuevamente. Y este ha sido el episodio número 11 de Cita con Dios Podcast. Y será hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios bendiga.